Buenas noches, ya estamos ahora sí ya en línea iniciando este tema, que es un pequeño testimonio, parte de lo que ha sido pues mi experiencia. Ahorita ya hicimos una transmisión de prueba donde pues espero que ya hayamos arreglado los problemas de audio, problemas de video. Ya tenemos todo listo y ahora sí vamos a empezar con esta pequeña enseñanza. Como saben, pues yo no estoy muy a favor de los testimonios, pero lo hago no es porque quiera tanto el hablar de mí, porque no me interesa tanto pues el dar a conocer, ¿verdad? Es simplemente lo que he vivido, sino más bien que sea una forma de entender cómo Dios nos habla y cómo Dios trata con nosotros, y en mi caso pues ahora sí que este testimonio es para que sirva pues de mal ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que hice en aquellos tiempos donde según yo conocía a Dios, aunque realmente no lo conocía de la manera en que debía de conocerlo, pues hice muchas cosas equivocadas, y pues yo quiero que esto pues sirva pues como un ejemplo, ¿verdad? De lo que uno puede acarrear a su vida cuando uno se mete en cosas espirituales que uno no entiende. Y pues actualmente estamos ahorita pues en las fechas en que se habla de demonios, bueno, se habla de cosas de terror y todo eso, y lo toman muchos a la ligera. Y pues quiero dar precisamente este testimonio para que pues conozcan un poquito las consecuencias que puede pasar cuando uno se involucra con cosas espirituales. Si yo hubiera sabido lo que estaba haciendo en el momento en que lo hice, pues obviamente no lo hubiera hecho, ¿verdad? Así que el objetivo es precisamente que no cometan los errores que yo cometí, sobre todo los jóvenes, para que puedan tener pues una referencia, ¿no? Y lo tengan un poquito más claro. Como pueden ver en el título, la conferencia se llama Conviviendo con Demonios. Bueno, que es un testimonio conferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque en un momento de mi vida así fue, ¿no? Estaba yo conviviendo con demonios todos los días, y realmente es lo peor que te puede pasar, ¿verdad? Estar conviviendo con esos seres que lo único que quieren es acabar contigo, y está uno por voluntad propia ahí, o sea, ahí metido, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con esta presentación que tenemos preparada, y quisiera hablar como una pequeña introducción la historia que viene en el texto de Lucas capítulo 8 a partir del versículo 26, donde nos habla del el endemoniado Gadareno. Y dice el texto que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grilletes, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios había dentro de él. Un detalle interesante, que muchos piensan que el nombre del demonio es Legión. No existe el nombre de Legión como un demonio, sino es la respuesta que dio para dar a entender que no era un demonio, que eran muchos. Una legión son más de 6,000 soldados. Entonces había más de 6,000 demonios ahí, ¿verdad? Entonces, dice en el 31, pero le rogaban que no los mandase al infierno o al abismo. Había allí entonces un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y terminó ahogado. Bueno, esta historia del Gadareno, pues obviamente podemos sacar mucha doctrina. Ahorita no nos vamos a centrar en la doctrina que hay de este texto o de esta historia, sino vamos a ver que en el caso de este joven Gadareno que fue sanado, ocurrió algo que por lo regular no pasaba en el ministerio del Señor, que era que lo regresaran, ¿no? Porque normalmente cuando el Señor recibía a alguien, pues esas personas lo acompañaban todo su camino, y por lo regular la intención era que lo siguieran. Sin embargo, aquí vemos un caso que fue eh, contrario. O sea, aquí no querían, no dejó el Señor que lo siguieran. Dice Lucas 8:34: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron,
Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se fue, ¿verdad? O sea, se volvió. Pero aquí viene lo interesante. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le dijo que no. Entonces, fíjense en el versículo 39, nos dice que el Señor le respondió: vete a tu casa, vuélvete a tu casa. Y este es uno de los pocos ejemplos donde el Señor está guiándolo a un testimonio. Pero si se dan cuenta, el testimonio que le dice que cuente es para que glorifique a Dios, no es para que se glorifique a sí mismo. Aquí es donde vemos la principal diferencia de lo que muchas iglesias hacen para dar testimonio. Porque realmente su disque testimonio, lo único que hacen es alardear, ¿no?, de las cosas que han hecho. O sea, no glorifican a Dios, sino que se glorifican a sí mismos y se justifican en que aparentemente es para Dios, ¿verdad? Entonces no es realmente le quita el mérito, ¿no? Dice el Señor: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces la honra tiene que ser para Dios porque Él fue el que hizo esas grandes cosas. Dice el texto que Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. Y bueno, este es el propósito de dar un testimonio. Normalmente hay iglesias donde se acostumbra a dar testimonio, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque es una tentación. Está la tentación de hablar de ti y de jactarte, ¿no? De jactarte tú. Y eso pues obviamente no va a edificar. Entonces no tenemos que quedarnos con nada de la gloria de lo que Dios haya hecho. Incluso ha habido casos donde cuando alguien está contando su testimonio, cuenta sus días de pecado, lo cuenta con añoranza. O sea, lo cuenta como con un anhelo, ¿no? Como, qué bonitos días, ¿no? Cuando estaba sumergido en el pecado. Y pues no le dan la gloria a Dios, ¿verdad? Se están glorificando o se están más bien gozando en el recuerdo de su carnalidad. Entonces por eso es que el testimonio no es para darse en una congregación. El testimonio es como una herramienta que tenemos para que los que están afuera, a través de nuestras propias vivencias, podamos llevar a otros al camino de Dios y a terminar hablando de Dios. En una predicación, si tú haces un bosquejo para una prédica, está bien que uses tu testimonio, porque de quién más hablar si no es de lo que Dios ha hecho en ti. Y es lo que decían los apóstoles, ¿verdad? Ellos decían: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ese es su testimonio. Entonces es correcto y es normal pues hablar de lo que te ha pasado, siempre y cuando sea una introducción para poder llevar a las personas a tener comunión con Dios. Entonces ese es mi principal objetivo, más que estar hablando de las cosas que pasé, pues el objetivo es que puedan acercarse un poquito más a lo que es la voluntad de Dios. Entonces todos tenemos un testimonio para compartir, ¿verdad? Y bueno, pues esto es un parte de lo que eres mi testimonio. Como pueden ver en esa foto que puse en pantalla, eh, soy de esos locos que se van al campo con pantalón de vestir y camisa. Que bueno, por muchos años ese era mi look. Siempre me gustaba vestir así, ¿no? Con pantalón de vestir y camisa. Y pues como que no va muy de acuerdo al campo, ¿verdad? A mí me gustaba mucho ir al campo porque pues desde niño yo fui Boy Scout, entonces me la viví en campamentos y excursiones y me gustaba mucho. O sea, algo que a mí me encanta es caminar en el campo abierto, sobre todo en la noche. Pero uno de mis mayores hobbies y pasiones era la fotografía. Digo era porque ahorita ya no tengo la misma oportunidad que antes, pero me gustaba mucho la fotografía, así que así es como empezaba yo estas salidas o estas excursiones, buscando qué es lo que podía fotografiar. Entonces empecé fotografiando pues el campo que veía, los árboles, los paisajes, todo lo que veía yo quería como que montar mi propia exposición de arte personal, según yo, ¿no? Y tomaba las fotos que creí que se podían ver artísticas, lo que me interesara. Y a eso iba yo. Yo le llamaba a esas salidas cacerías, de cacería fotográfica. O sea, yo no iba a cazar animalitos, ¿verdad? No, iba de cacería fotográfica, como el animalito que vi ahí en la piedra que estaba ahí posando y se veía bonito, entonces me acercaba con cuidado, con la cámara y paz, lo capturaba, ¿no?
Y esa era mi pasión, en eso me dediqué mucho tiempo, pero hasta que algo pasó, ¿verdad? Después, bueno, fíjense, aquí tenemos la foto de una arañota, que a mí me dan pavor las arañas, ¿no? Pero bueno, ahí tomé esa foto en uno de esos tantos viajes. Y pues siempre salía así, salía con amigos, íbamos con nuestras cámaras fotográficas, con tripié, con cámara de video, y íbamos a buscar pues buenas tomas o buenas escenas. Tenemos aquí una de arquitectura. Esa foto que estoy poniendo en pantalla, de hecho la ocupé para hacer unas postales impresas. Es de un lugar que es turístico en Tepoztlán y se llama Los Arcos del Sitio. Ahorita ya no está el acceso para poder ir a ese lugar donde tomé esa foto y pues por eso también me gustó. De esa foto saqué estas postales que las imprimí en mayores, o sea, en volumen para venderlas. Todavía tengo. Entonces, bueno, pues esa era, ¿verdad? Esta es la otra vista de donde están los arcos en el fondo de ese, de ese como canal. Así estaba en ese momento. Estaba en una cuenca de alrededor de unos 80 a 100 metros de profundidad. Ahí no se nota porque se ve a lo largo, ¿verdad? Pero pues era, del otro lado se veía esta vista. Y bueno, al final de cuentas, eso era, ¿no? Entonces, la palabra nos enseña, o el propósito, uno de los propósitos principales de la palabra, aparte del más obvio que es encontrar la salvación y redención del Señor, también nos enseña como algo principal el discernir lo que vivimos para que nuestra vida sea disfrutable dentro del camino de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Tenemos también el texto de Génesis 6:5 que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, si el pensamiento de ellos es o sea, de los hombres, generalmente tiende hacia lo malo, es donde tenemos que tener cuidado, porque precisamente la advertencia de la palabra es que no vayamos a caer en esas decisiones que simplemente se glorifiquen a la carne, sino que aprendamos a discernir lo que le agrada a Dios y nuestras decisiones todas sean basadas en eso, ¿verdad? En agradar a Dios. Y comparado con el texto que leímos antes, el 97:10, pues está hablando precisamente del discernimiento, de aborrecer lo malo, porque pues Dios va a guardar las almas de sus santos. ¿Cuáles son sus santos? La iglesia, los que están buscando de estar con Él. Pero ¿qué pasa si yo no estoy buscando eso, ¿no? Aborrecer lo malo, sino que me estoy buscando cosas malas? Y me dejo llevar por esa tendencia pecaminosa, que es precisamente pues hacerle caso a todo lo malo. Terminaría perdiéndome, ¿no? Porque dice en 2 Corintios 2:11 que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El problema es cuando sí andamos ignorando sus maquinaciones. No tenemos que ignorar, ¿no? Recordemos que maquinaciones se refiere a estrategias o planes. Y lo triste es que muchos sí terminan ignorando los planes del enemigo. Entonces necesitamos conocerlos también, necesitamos saber los planes del enemigo para pues precisamente no caer. Si no sabemos discernir en nuestra vida lo bueno y lo malo, pues vamos a elegir lo malo porque lo malo va de acuerdo al corazón caído del ser humano. Y entonces no puedo pedir que Dios me libre de todo esto. ¿Sí se dan cuenta la relación de estos tres textos? Es bien importante. Entonces, pues tristemente, cuando uno no está bien firme en las cosas de Dios, si uno ve de frente la voluntad de Dios y ve de frente el pecado, ¿qué es lo que va a llamar más la atención? Bueno, pues obviamente el pecado. Cuando se trata de hablar de fantasmas, bueno, aquí les pongo en la pantalla un referente de qué es qué es lo que nos muestran en televisión o en los medios de lo que es los fantasmas, ¿no? Yo creo que muchos, al igual que yo, pues somos de esa generación donde se estrenó esta película de los cazafantasmas. Y pues yo creo que a más de uno le gustó esa película, ¿no? No de embalde fue un éxito, que hasta la fecha retomaron esa franquicia. Entonces, esta es la imagen que nos venden de los héroes que cazan fantasmas.
Y después, pues obviamente se recrea ya en lo que es, digamos, la vida real, ¿no? Ahí tenemos la foto de Carlos Trejo, que seguramente muchos habrán escuchado, que es, pues, él se hacía llamar Cazafantasmas, ¿no? O sea, él mismo se decía Cazafantasmas y su página así se llamaba. Que escribió ahí un libro medio fraudulento, que de la historia de Cañitas, que después se descubrió que era mentira, que era pura manipulación. Pero mientras tanto ya hizo una buena lanita y pues él se decía Cazafantasmas. Y a la par, pues, iban también otros programas como el de Extra Normal, que era de canal 13, ahora canal 1. Pero al final muchas de esas cosas era lo mismo. Eran montajes, era falso. Pero es lo que nos vendían, ¿no? De la ficción a lo real. Entonces, como a mucha gente nos interesaba todo eso, pues ahí vamos, ¿verdad? Buscando lo que no entendemos y lo que no sabemos y nos empezamos a involucrar en cosas que no edifican. Bueno, entonces pues ahí voy yo con mis amigos. Los rostros de las personas que están en la foto van a estar un poquito censurados precisamente por respetar la privacidad de las personas que aparecen en la foto. Pero yo estoy, ¿no? Y si no me han reconocido, soy el que está con su traje de osito color amarillo. Ese soy yo, ¿eh? Y pues bueno, entonces así empezamos a buscar y cambiamos ese estilo de salidas que era para buscar fotografías artísticas para empezar a buscar ya otro tipo de cosas, ¿verdad? Que empezamos a buscar todo lo tétrico, lo tenebroso y todavía hacemos cierta combinación, ¿no? Esa foto, como pueden ver, es de una iglesia un tanto antigua en un pequeño pueblito donde pues decían que había actividad paranormal y ese día que fuimos, como ven en la foto, o sea, esa foto no tiene ningún filtro, estaba totalmente lleno de neblina todo. Y si alguna vez vieron el juego el videojuego que se llama Silent Hill, hagan de cuenta que estaba ahí. Entonces, estás haciendo algo que sabes que no es prudente porque estás buscando demonios, pero esto produce adrenalina. Cuando tiene una situación de emoción, de suspenso, de susto, esto produce adrenalina. Y tristemente la adrenalina puede causar adicción. Entonces muchos se vuelven adictos a la adrenalina y cuando uno se jacta, como en mi caso, que decía, yo jamás he sido adicto a ninguna sustancia, ¿no? O yo no he probado sustancias de ese tipo, ni siquiera el tabaco, tampoco soy muy afecto al alcohol. Entonces yo decía no tengo adicciones, pero creo que tristemente me empecé a volver adicto a la adrenalina. Entonces buscaba situaciones así, ¿no? La foto que les estoy mostrando en pantalla es de una pequeña capillita donde también dicen que había muchas manifestaciones sobrenaturales. Esta capilla estaba a las afueras de una mina de laja, también cerca de Querétaro, camino a Querétaro. Y, y pues fuimos a investigar como todos buenos cazafantasmas, con nuestros equipos de video, con nuestros equipos de fotografía, de iluminación, grabadoras de audio, porque ahí afuera donde está esa capilla la pusieron porque muchos sentían presencias y había muchas manifestaciones. Dicho sea de paso, la vez que fuimos a acampar a ese lugar es de las veces que he sentido más miedo en toda mi vida. Había unas sensaciones tan terribles que cuando estábamos ya preparando el campamento para dormir, se hizo la fogata, lo típico, ¿no? Ponemos las tiendas de campaña, ponemos una fogatita, pero estaba haciendo un friazo, tremendo el frío que hacía. Entonces, según yo fui a buscar mi chamarra esa que de la foto que les mostré antes, de la amarilla que estaba gruesecita y bien, bien afelpadita. Entonces dije, yo voy por mi chamarra. Nos fuimos en una camioneta que me habían prestado en aquel entonces. Me subo a la camioneta y busco mi chamarra, pero ahí en el carro dije, ay, aquí no se siente tanto aire. Entonces que me acurruco tantito así ahí en el asiento del chofer en la camioneta y que me quedo dormido. Ya cuando despierto ya habían pasado horas, mis pies estaban helando, los sentía como hielos y volteo hacia donde está el campamento y ya habían apagado todo, no me hablaron, me dejaron ahí y se fueron a dormir. Y yo dije, ay, esto es mala onda, ¿no? Ya me dejaron ahí a dormir en la camioneta. Así que pues me propuse bajarme de la camioneta para ir a buscar mi lugar en la tienda de campaña. Cuando voy a abrir la puerta siento junto a la ventanilla una presencia.
Es como cuando hay una persona se para juntito a ti, hacia unos centímetros de distancia, puedes sentir la presencia, o sea, aunque no lo veas, sientes que hay alguien aquí, ¿no? Entonces era una sensación muchísimo más fuerte. Yo claro sentía a una persona parada a mi lado. Entonces me dio miedo. Entonces quise salirme por la otra puerta y yo sentía como algo, yo no estaba viendo nada, pero sentía como esa presencia se pasaba en la otra puerta. Y yo sentía un escalofrío que me recorría toda la espalda y tenía mucho miedo, la presencia era fuertísima, nunca había sentido algo tan fuerte en toda mi vida. Entonces me regresé otra vez a mi lugar y lo único que intenté es dormir, ¿no? Tratar de acurrucarme y de dormirme allí en la camioneta. Fue una noche larguísima, se sentía una pesadez horrible y en la mañana siguiente pues empiezo a hablar con los compañeros de la salida y les preguntaba que por qué habían sido tan mala onda conmigo de haberme dejado ahí solo en la camioneta, ¿no? Entonces ellos nos dicen, ay, ¿qué te haces si tú te desquitaste? Yo les pregunto, ¿de qué me desquité? Yo no hice nada. ¿Cómo no? Si te desquitaste porque cuando estábamos todos acostados sentimos cómo empezaste a pegar en la tienda de campaña y toda la tienda se estaba moviendo y le decíamos que te estábamos gritando que te estuvieras ya quieto, que nos dejaras en paz, pero sentimos miedo y no quisimos salir. Digo, es que yo no bajé para nada, ya les platiqué la historia y pues sí fue una anécdota muy fuerte. Y de ahí empezamos obviamente a vivir muchas otras cosas, ¿no? Esta foto que les muestro ahorita es dentro de esa capillita donde precisamente tenían miedo de esas manifestaciones y la respuesta más común dentro de la fe tradicional pues es poner algo así, ¿no? Las imágenes que estaban adentro se desgastaban y solas. Como pueden ver en la foto, la pintura, el recubrimiento, se desprendía solo y aunque no eran figuras tan antiguas, las figuras se iban desprendiendo muy rápido y eso pues decían es por la humedad y le podían encontrar mil causas, pero al final de cuentas pues seguía siendo algo que no era tan común, ¿verdad? Entonces había así muchísimas cosas. Y pues dicen que al que busca, ¿ven? Pues se encuentra, ¿no? Y bueno, y ahí estaba entre tantas salidas, pues terminamos encontrando. Como pueden ver, ahí estoy yo en la foto, hace como 20 kilos, en una de mis múltiples salidas. Y uno de los lugares más donde vimos cosas fue ese árbol que se muestra en pantalla. Había un árbol y una cueva, ¿no? Donde se empezaban a ver cosas. Ahora, antes de pasar al siguiente. Normalmente cuando hay una estructura como la que se ve en la foto, que tiene muchas protuberancias y con las luces se hacen sombras y todo eso, ocurre un fenómeno físico llamado ideoplastía. La ideoplastía es como es que nuestra mente intenta darle sentido a lo que vemos. Ujú. Pruebas así se hacen luego en psicología, cuando te ponen las manchas de tinta en una hoja y te dicen, dime lo que ves. Y pues no se trata de que digas veo una mancha de tinta, se trata de que digas yo veo como que se formó una mariposa, ¿no? En la tinta que se ensucia y abres la hojita y se ve como una mariposa. Y así, ¿no? Es para ver cómo tu mente está formando algo de donde realmente no hay nada. Entonces, a eso se le llama ideoplastía. Y eso pasa mucho cuando uno está buscando cosas así de fantasmas y de demonios. Cualquier cosita que uno oye, dice, no, yo sí escuché una voz. O ves algo así como esa foto, dice, no, ahí se ve la cara, ahí se ve un rostro, ahí se ve un muerto. Y realmente es algo del cerebro, o sea, es algo que uno mismo hace. O sea, también hay que ser conscientes de que no todo lo que vemos necesariamente son demonios. A lo mejor simplemente son, pues, engaños de nuestra propia mente que a lo mejor ni siquiera entendemos, ¿verdad? Entonces, bueno, no tratábamos de no caer en eso, ¿no? Sino de ser muy objetivos y de de tratar de no sugestionarnos mutuamente en el grupo. Esa era nuestra mentalidad. Lo que les muestro ahorita es una cueva que estaba ahí se ve, bueno, no sé en la proporción cómo lo vean de qué alto es, pero la altura aproximadamente de 1,10, 1,20 de alto y de profundidad tenía como unos 4 metros de profundidad. Ahí está con la lámpara alumbrándose, esto fue en la noche, pero estaba con una lámpara para que se viera el fondo. Lo interesante de esa cueva o de esta caverna es que ahí vivió gente un tiempo que se escondía en los tiempos de la revolución en México.
ese lugar al que fuimos fue un escenario de una de las luchas de la revolución. Entonces, pues había muchas historias, ¿no? Siempre donde hay guerra, donde hay matanzas, se crean historias, pues, fantasiosas, fabulosas. Y pues ese era uno de esos lugares. Yo conocí a la gente que vivió en esa cueva. Y pues nos contaban cómo ahí se aterrorizaban, metían a los niños allá abajo y se escondían para que no los mataran ahí cuando estaban con los balazos allá afuera, corriendo, que ahí todo eso eran tierras de un hacendado de una hacienda muy grande. Y pues muchos de los que trabajaban ahí, pues se escondían, ¿no? Cuando había saqueos y la guerra y todo eso. Esto es por la cueva, pero un poquito más afuera. Aquí la lucha se ve un poquito diferente porque está un poquito ya más alto ahí. Era como si fuera un semicírculo. Como pueden ver hay ramas arriba, pero porque esas ramas estaban como que haciendo un pequeño techo. O sea, ahí se ve donde se ve lo verde, ahí ya había ramas de árbol y hacia adentro ya estaba la cueva. Y no se alcanza a ver, esta es otra parte de la cueva desde adentro y tristemente no se alcanza a ver en la foto. Pero del lado izquierdo, em, no sé si se ve aquí en el mouse, no sé si se ve el cursor, lo voy a posicionar aquí, a ver si se ve. Ahí había un nicho donde ponían santos. Y la verdad las historias sí me dejaban como que un poquito de escalofrío. Yo lo escuché de los nietos de la gente que vivió ahí. Y que, o que algunos que todavía después de que pasó la guerra siguieron viviendo ahí. Y pues sí estaban las historias muy fuertes. Ahí ponían sus nichitos para poner sus veladoras y ahí estaban rogando a Dios y rogándole a sus santos que los libraran de la muerte. Y esas piedras hasta la fecha siguen teniendo ahí cera de vela, de la veladora, cera derretida que ya se ha como que adherido muy firme a la roca y es escalofriante estar en ese lugar, ¿no? Esto es como se ve ese techo de ramas que les decía. Ahí se veía el techito que se hizo como ese techito de ramas y de hojas, como si fuera el patiecito, ¿no? Del lugar para cubrir un poco la entrada. Hagan de cuenta que la foto que tomé del fondo de la cueva era de frente y eso es como si hubiera levantado la cámara hacia arriba y eso es lo que se veía, ese techito como de hierbas. Esto que vemos aquí afuera era donde terminaba la cueva, aparte habían construido, como se quedaron sin casa, después de esconderse en las batallas de la guerra, eh, también empezaron a construir. Y construyó nada más el cuartito que terminaba cerrando un poquito más el área de lo que era la cueva para vivir ahí. Las personas con las que platiqué pues me decían que su infancia la pasaron todavía en esa cueva donde habían construido. Obviamente quedó aquí la pura ruina, ¿no? Lo que estamos viendo son las puras ruinas. Si se dan cuenta, esta es la parte derecha. Primero les mostré la parte izquierda, ahora esta es la parte derecha, donde se ve todavía del lado derecho, aquí se ve toda la tierra, porque aquí va subiendo la montaña, o sea, va subiendo así la tierra hacia arriba. Aquí es lo que construyeron de pared, y acá del lado izquierdo vemos lo que ya es la cueva que les enseñé más de cerca antes. Eso ya es el como semicírculo que estaba más adentro. Y pues bueno, ahí vivía gente y todos los que vivían en ese lugar pues contaban historias muy similares, que veían manifestaciones de personas, que veían, que escuchaban ruidos. Ese lugar fue un lugar donde se mataron a muchísimos bebés, porque las mujeres de la hacienda iban, porque esto estaba a unos pocos metros de un río, de un brazo de río. Entonces las mujeres de la hacienda iban con sus bebés ahí a lavar la ropa y ahí los agarró un día el ejército y los masacraron. Bueno, unos revolucionarios, ¿no? Y hubo una matanza muy grande de niños ahí. Entonces seguido cuentan pues que los niños se escuchaban el llanto de bebés y todo eso. Ahora, recordemos, hay que poner en contexto que en aquellos entonces yo pensaba que esas historias eran verdaderas. Hoy, que ya tengo una base bíblica más sólida, pues sé que no eran realmente los bebés. Sabemos que son demonios que pues tratan de engañar pues a como pueden, ¿no? Pero pues en aquellos entonces yo sí creía esas historias, yo pensaba que sí eran los espíritus de esas gentes que murieron, que no descansaban en paz y pues esa era la base de toda nuestra supuesta investigación, ¿no? Muy así entre comillas. Y pues sí eran unas historias muy, muy impactantes.
Entonces, pues también empezamos a ver ese tipo de manifestaciones. No era solamente lo que nos contaban, también empezamos a percibir. Caminando por ahí, pues veíamos, escuchábamos ahí los ruidos. Y independientemente de que a veces nos asustaban los animalitos que vivían ahí, había mucho tlacuache y había no sé qué animales por ahí. Pero pues sí nos espantaba, ¿no? Pero eso no era lo malo, o sea, lo malo es cuando empezábamos a escuchar voces muy claras, pero voces así como terroríficas, y cuando escuchábamos los bebés. Y dicho sea de paso, ese lugar donde estábamos estaba aproximadamente a una media hora del pueblo, o sea, ahí no había gente viviendo cerca, como para escuchar bebés, y además esto era en la noche. Y entonces pues sí, de repente se escuchaban cosas que sí, pues nos dejaban así como con ese nerviosismo. A veces uno escuchaba una cosa y otro escuchaba otra cosa, pero cosas feas, ¿no? Terroríficas. Incluso también tengo algunos audios, esos no los reproduzco porque no le veo caso aquí, porque no se trata de demostrar una manifestación como tal en audio, porque eso podría ser tal vez hasta un poquito peligroso en lo espiritual, pero pues les comparto este pequeño archivo fotográfico de un poquito de lo que vivimos. Entonces hubo manifestaciones en foto que cuando estábamos en persona no se percibían de la misma manera. Ajá. Un ejemplo, bueno, en esta foto como ven pues una fogata improvisada que estábamos haciendo con una leña seca que estaba ahí. Y atrás se ve ahí un perrito, ¿no? Que es un perrito al que llevábamos, pues que nos acompañara. Entonces, ese perrito luego también nos alertaba cuando se oían ruidos o cosas. Cuando él estaba tranquilo, así como si lo alcanzan a ver atrás del fuego, él está ahí durmiendo, se acercó al fuego para calentarse del frío también. Y era nuestro guardián, ¿no? Y nos daba mucha tranquilidad llevar al perrito que nos acompañara. También, pequeño comentario, uno de los cachorritos de ese perrito, pues yo lo adopté y vivió conmigo aproximadamente unos 15 años hasta que murió de viejo. El perrito, el hijo del que está en la foto. Entonces sí, son recuerdos muy bonitos también. Lo interesante de esta foto es que como pueden ver está prendiendo la leña. Y tomé pues varias fotos. Tomo esta foto y exactamente un segundo después tomo otra foto. Y sale de esta manera. Entonces, o sea, es algo muy extraño porque aunque a veces sabemos que la luz del flash puede opacar otras luces, puede dar más detalle de lo que está al frente, aquí la forma en que se retrató el fuego es muy extraña. No sé si se dan cuenta, pero la diferencia es muy dramática. De la primera foto donde se ven las ramas ardiendo, un segundo después se toma esta foto y se ve el fuego como si fuera una pequeña llama en medio del, de las de las ramas, y las ramas no se ven ardiendo. Si se dan cuenta, las ramas se ven como incluso verdes, se ven apagadas. Pero esta foto fue un segundo después que esta. Como pueden ver, el perrito sigue exactamente en el mismo lugar. Está dormido ahí donde ya estaba dormido antes. Entonces, esto no le encontrábamos una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué se daba ese tipo de cosas, no? También algo que era muy interesante es que había un árbol que no salía en las fotos antes de la medianoche. Bueno, yo creo que no hace falta reiterarlo, pero lo reitero, ¿verdad? Sabemos que todo eso son manifestaciones de demonios. Pero vuelvo a reiterar, en ese momento yo no lo interpretaba así. Yo lo interpretaba como espíritus ahí que no descansaban en paz y cosas así, ¿no? Que es lo que la cultura popular nos enseña. Y había otra leyenda, bueno, también basada en varios testimonios de la gente del lugar. Decían que en ese árbol, precisamente que no salían las fotos, cuando pasaban las 12 de la noche, ya salían las fotos, pero que ahí también veían apariciones de personas y de niños, de bebés. Entonces lo que hacían algunos es que pensaban, o ellos interpretaban que los lugares donde había una aparición constante era un lugar donde había enterrado oro, porque como les vuelvo a repetir, eran lugares de hacendados y los empleados, los jornaleros de esa época, se les pagaba a veces con monedas de oro. Entonces muchos tenían su guardadito y cuando vieron la guerra enterraron su dinero. Y en ese lugar han encontrado ha habido muchos lugares donde han encontrado oro, pero tristemente los que encuentran el oro se mueren. Entonces ya saben, ¿no? La típica historia de la maldición, como la de Tutankamón. Lo mismo, ¿no? Entonces decían, si encuentras el oro te mueres, ¿no? Entonces decían que donde había manifestaciones es donde había dinero.
Entonces, ahí tal vez no se note, pero yo ya puse ahí del lado izquierdo la foto del árbol. Es esta. Si dicen es que no había nada, efectivamente así es como salían las fotos. Salía un cuadro negro y no se veía nada. Entonces, esto era aproximadamente, esta foto era tomada como a las 11:50, 11:55. Pero pasaban las 12 en el mismo lugar, el mismo clima, el mismo día, todo exactamente igual. Pasaban las 12 y tomaba la foto y salía esto. Obviamente llevaba un flash grande, un flash que tenía buen alcance, que era de cámara profesional. Como saben, pues yo me dediqué a la fotografía mucho tiempo y pues tenía mi equipo profesional de fotografía. Pero es con la misma cámara. La foto de la izquierda y la foto de la derecha son con la misma cámara y el mismo flash, solamente con unos 15-20 minutos de diferencia. Y no sé si alcanzan a ver del lado derecho de esta foto, aquí se ve un hueco, un hoyo. Y ese hoyo era precisamente porque es donde estaban escarbando, porque pensaban que ahí iban a encontrar oro. Pero la gente que empezaba a escarbar ahí se enfermaba y ya no regresaba. Y pues todo tenía miedo. Entonces imagínense, con todas esas anécdotas, con todo eso que se decía, pues daban ganas de investigar, de estar ahí, ¿no? Me decían, escárbale a ver si encuentras el oro. Digo, no, gracias, yo que voy a estar escarbando. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, este es ese mismo lugar, desde un poquito más de cerca, es ese mismo árbol. Aquí se nota un poquito más claramente el hoyo donde se escarbara para buscar el oro. Lo que se ve negro acá atrás es porque aquí atrás estaba el río, porque precisamente allá atrás en el río es donde iban a lavar las mujeres de las haciendas. Pero después notamos que en una parte de este árbol se veía la forma de un bebé, pero todos lo vimos casi al mismo tiempo. Entonces igual dijimos, o sea, a lo mejor es lo que les comentaba antes, ¿no? La idioplastía. Nuestro cerebro está dándole forma simplemente por las historias, pero pues era algo muy notorio, ¿verdad? Aquí está un acercamiento al tronco de ese árbol y aquí es donde nosotros veíamos al supuesto bebé. Ustedes juzguenlo, ¿verdad? Nosotros veíamos aquí donde estoy señalando, aquí sería la cabeza, aquí es el cuerpo, aquí está una manita, bueno, brazo y mano. Acá tenemos el otro brazo y la otra mano. Acá tenemos una piernita doblada y acá tenemos la otra piernita doblada. Entonces, de repente, bueno, yo le he mostrado esta foto a mucha gente y de repente no ven nada y de un momento a otro como si se les apareciera, de repente ya lo disciernen ahí, ya lo ven ahí. Entonces hay quien dice tampoco que no ve nada. Pero es bien raro, ¿verdad? Porque hay gente que dice que lo ve muy claro y hay gente que dice que no ve nada. Bueno, ustedes juzguenlo, pero pues sí nos llamaba mucho la atención ese lugar por toda esa historia y porque se veía ese bebé. Y cuando tomábamos fotos en diferentes días, porque fuimos a ese lugar en muchas ocasiones, notábamos que el bebé como que cambiaba de posición o de forma entre una temporada y otra, lo cual decíamos pues no puede ser, ¿verdad? Sin embargo, esa es la imagen que nos daba o que nos aparentaba. Y bueno, como ya saben, ¿verdad? Selfie con el fantasma. Ya ahí estoy, tomándome la selfie con una amiga con la que fuimos ese día de paseo. Pero no sé ustedes, pero yo creo que en esta foto se ve un poquito más claro el bebé. Aquí se ve el bebé, aquí se ve la pierna, el cuerpo, la mano. Y si se dan cuenta, yo sí le veo una forma diferente a este bebé, que es el mismo de la otra foto, pero yo sí lo veo diferente. Pero bueno, hasta este punto todavía uno podía decir, bueno, es que simplemente se están sugestionando, simplemente es lo que quieren ver, ven lo que quieren ver, ok, estoy de acuerdo, puede ser, ¿verdad? Yo estoy seguro que no, pero igual alguien puede diferir y decir, eso no es nada, ¿verdad? Pero bueno, yo simplemente estoy contando lo que yo viví, en lo que me fui involucrando, porque esto fue incrementándose. Entonces, esta es una foto que yo quise tomar, ahí eran unos amigos que estaban pues en la fogata. Entonces se me hizo como que pues bien tomar una foto ahí junto al fuego. Y ahí se veía el humo, ¿no? Medio raro. Si se ve la foto con mala calidad, obviamente recuerden que estas fotos se tomaron cuando todavía no teníamos cámaras digitales. Estas fotos son de hace ya varios años. Esto se tomó con fotografía de rollo que se revelaron y luego se digitalizaron. Entonces, pues por eso no se ven con la óptima calidad, como una foto de ahora, ¿verdad? Pero cuando estas fotos las metía en el Photoshop y le subía los niveles de brillo y contraste, o sea, le hacía una ecualización de colores, resulta que encontrábamos esto. Lo cual pues sí nos llamaba la atención. Bueno, no sé qué pienses tú, pero aquí se ve
nosotros vimos claramente un rostro aquí saliendo del fuego. Y todo esto iba aunado pues precisamente a que escuchábamos voces, escuchábamos cosas cuando se tomaban luego esas fotos. Entonces, y empezamos a ver muchas fotos igual. Igual, esta es otra foto que tomamos. Esta foto no fue tomada con la intención de ver fantasmas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está la fogata y el humo estaba subiendo de este lado. Y estoy señalando con mi dedo, perdón, acá con el cursor. Aquí está el fuego. Y acá tenemos el humo que iba subiendo. Y aplicamos lo mismo, ¿no? Cuando aplico un filtro para subir los niveles de luz y contraste, entonces nos encontramos con esto. Se dan cuenta de la misma foto, nada más se le intensificaron luz y contraste para que se note más. Entonces, yo no sé qué es lo que tú ves aquí, pero yo aquí veo claramente un rostro completito. Y este se ve con muchas facciones, se ve un ojo, otro ojo, la nariz, la boca, los cachetes, la papada, la frente. O sea, para mí este es un rostro que se ve demasiado claro. Pero bueno, me gustaría también que pongan sus comentarios, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan de estas fotos? ¿Creen que sí realmente eran manifestaciones? ¿O simplemente éramos nosotros alucinándonos, ¿no? Otra foto igual, eran de mis amigos con los que salimos. Igual estaban, no, la intención no era tomar una foto de un fantasma, simplemente quise tomarles una foto a mis amigos frente a la tienda de campaña. Y lo mismo, ¿verdad? Está la fogata, tenemos aquí la fogata, tenemos ahí todo lleno de humo de la misma fogata, y cuando subo también la intensidad del brillo, pues aparece esto. Igual, yo veo que acá, por ejemplo, de este lado el humo se ve muy disperso, pero las sombras que se hacen aquí se me hacen tan marcadas que realmente no creo que sea coincidencia, no creo que sea por nada. O sea, en el lado izquierdo se ven pero muy tenues. A la hora que se le sube la intensidad del brillo y contraste, es que aparecían estas cosas. O sea, este tipo de manifestaciones. Y así seguíamos por muchas horas y horas, ¿verdad? No sé si alcancen a ver en esta foto que estoy presentando, pero aquí veíamos claramente una imagen como de un demonio saliendo del mismo fuego. Entonces, bueno, dice en Efesios 4:27 que no debemos darle lugar al diablo. Y yo creo que al estar hablando de todo eso y al estar buscando todo eso, pues no solamente le dimos lugar al diablo, o sea, nosotros mismos lo invitamos a pasar a nuestros hogares, ¿no? Eh, Dice en los comentarios, yo he experimentado cosas similares cuando vamos a acampar. Bueno, y ¿qué piensa, hermano? ¿Cree que sí son de demonios o cree que solamente es la mente de uno? Porque hay muchas potestades, ¿no? Cuando estudiamos angelología, ya se da uno cuenta de todo lo que pueden hacer estos seres espirituales, que que a veces nosotros ni nos dábamos cuenta, ¿verdad? Pero le estamos dando lugar al diablo. Bueno, ahí está otra foto donde estoy yo en otro de esos famosos árboles. Este era un árbol que también tenía su historia similar. Este no es el mismo del anterior, este es otro árbol. También junto al río, en la parte de atrás, por ahí pasaba por atrás un bracito de río. Aquí no se alcanza a ver en la foto porque la luz daba sobre mí, sobre el árbol. Pero bueno, ahí estábamos también, ¿verdad? Pero tomando una foto en este mismo lugar un poquito más lejano, nos encontrábamos esto. Ahora, vean la diferencia. Esta foto donde estoy yo es, ¿qué será? 11 de la noche, 11:30 más o menos, cuando se toma esta foto, y yo me pongo ahí para que me tomen la foto. Pero me quito de ahí, me voy más para atrás a tomar la foto, y sale esto. Lo cual, esta foto ya se tomó, en esta de salida, ya se tomó la foto con una cámara digital. Lo cual, pues, nos daba la oportunidad de ver la foto en el mismo momento en que, pues, la tomas, ¿no? Era una cámara digital, pues, de las primeras rudimentarias. Pero cuando veo la foto, pues me asombro porque me pregunto, ¿qué es eso blanco? No había neblina, no había polvo, no había tierra, no había humo, aquí no había fogata cerca. Entonces cuando lo veo con el brillo de la cámara pequeñita, pues yo veo la foto y digo, ay, creo que el fantasma salió gritándome en la cara.
Y los que estaban conmigo sueltan la carcajada pensando que estaba haciendo una broma. Le digo, no es broma, es en serio, miren, les enseño. Y pues yo veía aquí claramente, aquí yo veía un ojo, acá otro ojo, aquí la nariz, desde aquí está la parte central del nariz, una fosa nasal, otra fosa nasal y el tabique de la nariz. Y aquí como si fuera esta parte. Y acá abajo como si fuera una boca abierta grandota gritando. Aquí se ve la orilla de la cabeza, el cuello, todo esto como el cuello, no sé si lo vean. Y entonces esta foto fue la que más nos impactó porque no tenía ninguna explicación ni ninguna razón de ser que saliera pues todo blanco. Y pues sí, dice el hermano, yo creo que son demonios. Yo también, hermano, yo creo que sí eran demonios. O sea, yo estoy convencidísimo por todo lo que vino después. O sea, esto es solamente el cómo nos fuimos involucrando, porque todo esto nos llamaba más la atención. Cuando yo vi esta foto, o sea, tomo la foto y la veo, yo sentí un escalofrío en toda mi espalda, ¿no? Y eso hacía que uno quisiera más. Pero donde más me sorprendió es que cuando esta foto, llegamos después de ese viaje, y se la mostré a unos, pues uno presumiendo, ¿no? A familiares y amigos, mira lo que me encontré. Entonces, cuando le empecé a mostrar a unas personas que esta foto, no les platiqué la historia de lo que nos habían contado ahí de los bebés, pero cuando veo la foto y me dice, ¿y ese bebé que está ahí qué? Y cuando dice el bebé que está ahí, yo siento igual ese escalofrío en toda la espalda, porque digo, yo no vi ningún bebé y no sabe la historia de los bebés de ese lugar, que mataron ahí bebés y todo eso. Entonces me quedo sorprendido, digo, ¿cuál bebé? Yo no veo ningún bebé. Y me dice, y se ve claramente un bebé abajo. Entonces hice lo mismo que en las otras. Lo metí a Photoshop, le subí los niveles de intensidad, de luz y contraste, ecualicé los niveles y bueno, quedó así. Aquí le di un poquito más de contraste y la forma que yo había visto, pues, del rostro así gritando, tal vez se pierde un poco, se ve un poquito más translúcido incluso, pero no sé si te has dado cuenta, pero aquí abajo es donde se veía el bebé, y de hecho esta forma se ve mucho más fina que la anterior, o sea, no sé si lo alcancen a ver desde donde ustedes lo estén mirando, si el celular o la computadora, pero aquí se veía mucho más, fíjense, aquí se ve un ojo, esto es un ojo, acá está el otro ojo, o sea, muy de cerca, como si fuera solamente esta parte, foto de esta parte de un bebé. Aquí se vería parte de la frente, aquí arriba, y aquí abajito, la naricita, pero la naricita se ve muy definida. Es más, después le pasé otro filtro más para remarcar un poquito más esos rasgos, y así quedó. Aquí ya están niveles ya muy altos de luz, y yo aquí lo veo muy claro, yo no sé ustedes cómo lo vean, no sé si lo alcancen a ver, pero cuando yo vi esta imagen yo sentí también un escalofrío porque ni siquiera habíamos contado la historia de los bebés y cuando le mostré a los demás compañeros de ese viaje lo que se veía ahí también se asombraron, porque decían es que sí se ve claramente ahí un bebé. Yo no sé si en la que están viendo ustedes está generando ahí los subtítulos o si tiene ahí porque se generan subtítulos automáticamente. Yo no sé si se ve ahí, están leyendo lo que estoy diciendo, pero si quitan los subtítulos, porque ahí donde está, donde salen las palabritas, es donde se ve esa imagen del rostro del bebé. Y pues bueno, esa imagen es de las que más nos impactaron. Y sobre todo los audios, ¿verdad? Pero como ya dije, los audios no los voy a presentar aquí. Entonces, en ese tipo de cosas, lo que uno no se da cuenta es que uno se termina llevando esos demonios a casa. Y es donde comienzan los verdaderos problemas, porque uno ya abrió puerta, uno ya está ahí, entonces empieza a llevar todo eso al hogar. Entonces esa foto que están viendo en pantalla es una foto que con la que yo estaba jugando con una técnica, es una técnica fotográfica de larga exposición que se llama, bueno, en español sería pintura de luz, light painting, que es, bueno, si saben de fotografía, sabrán que cuando una fotografía le dejas mucha exposición con el obturador abierto y el diafragma abierto, entonces puedes dibujar con una lámpara, una vela. Entonces, ese dibujito de la estrella, yo lo dibujé, o sea, esta foto no está editada en Photoshop, esta foto está tomada totalmente así con una cámara clásica de rollo, una cámara profesional. Y eso que está, esa estrella que ven dibujada, yo la dibujé con una vela.
yo tenía una vela en la mano y estuve dibujando así la estrella ahí. O sea, nada más para que se den cuenta el nivel de tontera en la que estaba, el nivel demencial en el que vivía. En ese tipo de cosas me estaba yo entreteniendo. Como sabrán, ese símbolo pues no es muy correcto que digamos, ¿verdad? Para mayores referencias busquen nuestro estudio de simbología y se darán cuenta de todo lo terrible que es eso. Y bueno, ahí estoy yo jugando esas tonteras en mi casa. Ujú. Y pues no me detuve ahí, ¿verdad? Me puse a estudiar, porque a mí siempre me ha gustado prepararme en lo que me gusta. Y pues lo primero que estudié fue metafísica. Entonces empecé a estudiar precisamente metafísica, significa más allá del plano físico. Entonces todo lo que tenía que ver con lo espiritual, porque en ese entonces yo tenía la idea equivocada que espiritual significa eh, conocer o experimentar sensaciones extracorporales, según eso era lo espiritual para mí, pero pues obviamente nada que ver. Y bueno, es espiritual, pero no es algo de Dios, ¿verdad? No es algo bueno. Entonces estudié metafísica, estudié cartomancia, que es el estudio de las cartas, o sea, cartas que en sentido de adivinación me refiero. No crean que ya estudié el remitente y el destinatario y no, no. Se refiere al estudio de la adivinación por medio de las cartas. Va muy de la mano del tarot. Estudié el significado de las cartas del tarot, cómo se tenían que echar, cómo se tenían que interpretar. Y bueno, aclaro, no me juzguen, el Señor ya me perdonó, yo ya me arrepentí. Pero tristemente, o sea, cuando yo digo todo esto, no crean que lo digo con orgullo. Por el contrario, lo digo con vergüenza. Porque, porque todo esto no agradaba a Dios, o sea, todo esto estaba abriendo puertas espirituales malignas en mi casa y yo hacía todo esto en mi casa. También estudié quiromancia, que es la lectura de la mano. Como saben, las líneas de la mano dicen que describen tu destino, tu futuro. Entonces, también lo estudié. Estudié mentalismo, que el mentalismo es la reacción. El del mentalismo ya les he enseñado algo aquí en clase. El mentalismo es cuando les enseñas a leer la mente de los demás, pero no es que leas la mente. O sea, de hecho yo se los digo a veces entre broma y en serio les digo a veces en algunas prédicas, les digo, yo les voy a decir lo que están pensando. Y algunos se ríen porque les digo lo que están pensando, pero no es nada sobrenatural. El mentalismo es simplemente observación e interpretación de los gestos que hacen, de las expresiones, del tono de su voz. Eso es el mentalismo realmente. Pero bueno, ahí estaba yo también en ese tipo de cosas. Y junto de la mano, pues también hipnosis. Ahí sí no me meto porque ahí sí es algo más delicado, pero también lo estudié. La hipnosis no es otra cosa más que una sugestión llevada al plano subconsciente. Entonces, hay quienes no creen en eso, bueno, pues yo lo estudié, ¿verdad? Si no creen en eso, también es válido, no pasa nada. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con metafísica, con lo espiritual supuestamente, ahí estaba yo estudiándolo. Y pues todo eso trae, abre puertas, ¿no? Pero la culminación de mi espíritu de estupor fue el haber creado una tabla Ouija. Eso es lo peor que pude haber hecho en toda mi vida, porque eso hizo que metiera demonios a mi casa. Muchos buscan comprarse las tablitas que venden en las farmacias, porque si hoy tú vas a una farmacia aquí en México, consigues la Ouija, ¿eh? O sea, como un juego de mesa que te venden en farmacias. Yo lo he visto en varias farmacias, hasta me sorprende. ¿Qué carambas hace ese tipo de cosas en la farmacia? Pero bueno, y pues obviamente en tiendas departamentales se sigue comercializando la tabla. Pero una vez un amigo que siempre me andaba sacando a ese tipo de cosas malas, encontró por ahí entre las antigüedades de su casa un libro de caligrafía clásica. Ya saben que la caligrafía se perdió, ¿verdad? En los años 70, incluso desde los años 50, la caligrafía era una materia, o sea, había enseñanza de caligrafía. Hoy ya ni escribimos, hoy todo lo tecleamos. Pero bueno, en aquellos entonces había así de letra que cursiva, que gótica, que bold serif y un montón de cosas de diseño, ¿no? Pero encontró ese libro y dice, ay, con estas letras, con esta tipografía, podríamos hacer una tabla Ouija que se ve así bien, bien, pues no sé cuál será la palabra, ¿no? Bueno, antes le decíamos padre, ¿no? Ahora dicen que está pasado de moda. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Está cool? El caso es que, pues queríamos vernos así, ¿no? Queríamos vernos bien. Y pues mi amigo empezó a hacer la tabla, yo le di la tabla y la empezó a pintar y yo hice el indicador.
Pero yo no hice el típico forma de corazoncito que hacen el indicador. Yo lo hice en forma de tetragramatón. Entonces corté la forma de la estrella en madera, hice el hueco en medio y el indicador era un tetragramatón. Ay, tantas tonteras que uno hace. Recordemos que los demonios lo que intentan hacer es buscar una oportunidad para que tú le abras puerta. Un demonio no tiene permitido acercarse a la casa ni a la vida de nadie a menos que tú lo invites a pasar. De hecho, esa realidad espiritual con los años se convirtió en un como mito que le atribuyeron a los vampiros. No sé por qué, pero había un mito popular que un vampiro no puede entrar a tu casa si no lo invitas a pasar. Bueno, los vampiros no existen, pero, el concepto venía de lo que verdaderamente es la capacidad que tiene un demonio. Capacidad como tal tiene mucha, puede destruir lo que se le pegue su gana, pero no tiene permiso. Si leemos los evangelios sabemos que Satanás está sometido a la voluntad de Cristo. Incluso cuando le dijo, ¿se acuerdan del texto donde dice que el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo? O sea, Satanás pide permiso, ¿verdad? Para poder tocar a alguno. No puede entrar a la vida de nadie si uno no lo abre esa puerta. Incluso también en el libro de Job vemos lo mismo. Cuando dice Satanás, bueno, es que Job tú lo tienes cercado. Pero si tú me dejas hacerle algo vas a ver cómo reniega luego, luego. Y Dios le dice, ok, ve y toca todo lo que él tiene, pero él no lo toques. Dios siempre le sigue poniendo un tope o un parámetro a donde Satanás ya no se puede pasar de la raya, ¿verdad? Pero cuando una persona ni siquiera es cristiana, no tiene fe, no tiene nada, aún así Dios no le permite a ningún demonio que tome posesión de una vida. Todos los que se han enchamucado en la historia desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, siempre ha sido porque esas personas abrieron puerta. Ninguno se puede enchamucar nada más así porque sí. Si tú andas de buscón en cosas de demonios, sí podrías traerte un demonio, pero si no, no tienen por qué atormentarte. Entonces hay que tener mucho cuidado de las formas que hacemos de invocación. Entonces un demonio va a buscar cualquier forma en que tú le hables y él va a responder, ya sea que le llames Ouija o que le llames Charlie Charlie, que fue una moda que se puso en auge hace unos días, bueno, unos meses más bien. No sé si la conocieron o la llegaron a escuchar, pero todo radica en lo mismo, en adivinaciones, en formas de recibir respuesta. Otra forma era con el péndulo de un cuarzo lo pones en un péndulo, haces las preguntas y el cuarzo se mueve y te responde sí, te responde no, te responde en diagonal tal vez, o no tiene respuesta cuando hace círculo. No les estoy diciendo para que lo hagan, lo que estoy diciendo es que cualquier cosa, no importa que sea Ouija o que sea cualquier otra cosa, donde tú hagas preguntas esperando respuesta, ¿qué crees? Un demonio va a llegar ahí, va a aprovechar esa oportunidad porque le abriste la puerta de tu casa. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con las puertas que abres. A veces las puertas se abren tan fácil como ver una serie de televisión. ¿Vieron esa serie que se llama... ¿cómo se llama la serie de Marvel? ¿Agatha? La de Agatha All Along. Bueno, si ya la vieron, tache, no vean eso. ¿Por qué? Porque eso abre puertas. Fíjense, les voy a poner un margen comparativo. Cuando vi la película de Up, no sé si ya vieron esa película, esa sí se les recomiendo. La película de Pixar que es Up, una aventura de altura. Se trata de un ancianito que se lleva su casa colgada de unos globos hasta Venezuela. Sí, es en Venezuela, ¿no? Donde se lleva a unas cataratas y ese era su sueño, ¿no? Llevar su casita para allá. Pues las personas que hicieron la película para poder hacer una buena película viajaron hasta Venezuela y retrataron pues la geografía, retrataron los paisajes para poder emularlo, ¿no? Para poder replicar un poquito lo que ellos querían llevar. Esos paisajes tan bonitos, las rocas encimadas que había allá, o sea, todo eso lo sacaron a través de una investigación de campo, porque la idea es que las películas tengan credibilidad, que puedan convencer. ¿Qué creen que van a hacer si tratan de hacer una película que hable de brujas y hechicería? Muchas de las brujerías que se dicen en series y películas son reales, porque es lo que quieren que se vea real. Nada más basta con que busquen en internet maldiciones al crear películas y van a ver que cada vez que hicieron películas de terror, siempre hubo manifestaciones demoníacas. Simplemente en la película del Exorcista hubo cientos de manifestaciones demoníacas. ¿Y todo por qué? Por andarse metiendo en lo que no deben.
Por eso es que no debemos de andar buscando. Entonces algunos dicen, yo he visto jóvenes, sobre todo jóvenes son los que pelean con este concepto, y dicen, ay, ¿por qué cuando estaba en el mundo yo veía películas de terror y nunca me pasó nada? Y ahora que me acerqué a Cristo, ahora sí ya veo cosas, ahora ya escucho cosas, ya me siento que me persiguen. Pues porque antes ya eras del diablo, el diablo no echa fuera a Satanás. O sea, si tú pertenecías al ejército del diablo, puedes ver las cosas demoníacas y no te va a pasar nada. Pero si tú eres de Dios, obviamente entonces estás provocando al ejército enemigo. Por eso es que a un cristiano sí le afectan esas cosas y a los mundanos no les va a afectar. ¿Cómo les va a afectar si ya están en eso? Ya son parte de su ejército. Así que por eso a ellos no les pasa nada. Ellos no tienen persecuciones, no tienen opresiones. Pero si tú eres cristiano, no debes de andar abriendo esas puertas. Uh-huh. Y pues bueno, regresando al tema, yo sí lo hice. Y abrí la puerta y hice esa ouija. No tuve ninguna foto de eso. ¿Por qué? Pues en aquellos entonces no era como hoy que tenemos una cámara fotográfica en nuestra bolsa. No, en aquellos entonces no teníamos cámara fotográfica. Entonces, pues no teníamos registro de nada de eso, ¿verdad? Estas fotos es porque yo me dediqué a eso, a tomar fotos para tener un registro. Pero de esas cosas no hacíamos fotos. Entonces, qué bueno, ¿no? Porque para qué tener la foto de la tabla. Pero fue terrible. Cuando tuve esa tabla y la empezamos a jugar, pues empezó a haber un montonal de consecuencias que nos persiguieron por mucho tiempo, por meses. Esa tabla la hicimos entre mi amigo que está en la foto y yo. Entre, entre él y yo hicimos esa tabla. Y nos íbamos seguido a buscar esos viajes de ver fantasmas y todo eso. Y bueno, de las consecuencias, pues obviamente lo primero es la opresión demoníaca, el sentir esa presencia que como si fuera una pesadez todo el tiempo. Imagínate que estás cargando una losa sobre tus hombros todos los días. Esa era la sensación que daba. Eso es lo primerito que viene de una opresión demoníaca. Y pues de la mano pues viene la depresión porque te sientes decaído todo el tiempo, no tienes paz, empiezas a tener un aislamiento porque sientes que la gente no te habla, no te comprende, un montonal de cosas que pasan por tu mente y se empieza uno a aislar. Estas son señales que tienen que tener muy en cuenta, como dicen en la tele, mucho ojo, si empiezan a ver esto en alguien cercano a ustedes, que siente como que tiene esa pesadez, que viene depresión, que viene aislamiento. Puede ser la depresión por mil maneras, pero también podría ser por una opresión demoníaca, ¿verdad? Y obviamente junto con ello viene la pérdida de la paz. O sea, ya no tienes tranquilidad en nada de lo que haces. Y todo sientes que alguien te quiere matar. Y no estoy exagerando. Sientes que alguien te quiere matar, pero hay muchas manifestaciones. En el caso de mi amigo, él me cuenta que pasaba gente en un carro, gente que no conocía, y le gritaba por su nombre y le gritaba que lo iban a matar. Gente que no conocía, pero así en diferentes lados. Había gente que le decía, no, nadie te dijo nada, como que si fuera algo que solamente él escuchara y los demás no. Pero es tremendo, o sea, es terrible, no sales con tranquilidad a ningún lado. Sientes que en todos lados alguien viene detrás de ti, sientes que alguien te va a jalar del cuello, de la mano, del pie. O sea, es esa sensación que se le llama paranoia. Te vuelves paranoico, te da delirio de persecución. Ese es el problema de la falta de paz por andar involucrado en ese tipo de cosas. A mí me empezó a llover sobre mojado en ese entonces. Ahí en esos tiempos es cuando tuve otra parte de mi testimonio, es mi caída económica que va de la mano con todo esto. De ahí empezó el declive en mi vida, todo se vino abajo. Como dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y fuera de mí también. Era una terrible situación. Uno parece que está bien, pero no está bien. Toda tu vida, todo tu mundo se te está desmoronando. A veces simplemente tienes ganas de llorar y de gritar y no sabes ni por qué, pero no tienes paz en nada de lo que haces. Sientes que todo sale mal, que todo está en tu contra y es terrible. Y la maldición no solamente es personal, la maldición la llevas a tu familia, porque los demonios empiezan a tomar control y posesión de tu hogar. En mi casa, en aquellos entonces, pues de repente sí poníamos, bueno, en esos entonces sí estábamos dejando ese tipo de cosas de las costumbres de Día de Muertos, ¿no? Pero antes de eso, cuando todavía teníamos esas costumbres, sí había manifestaciones en la casa de que se veían las sombras, tomaba fotos y luego sí capturaba algunas imágenes que se veían por ahí. Todo eso no dejaba dormir. Yo me acostaba a dormir en la noche y no dormía.
vueltas y vueltas y sentía que me perseguían y sentía que alguien estaba junto a mi cama. Y una de las experiencias más que me dieron más miedo fue con un perrito que teníamos en casa en aquellos entonces. Era un poodle miniaturita, era un perrito poodle mini toy le llaman. Chiquitito, medía como unos 35-40 centímetros de alto el perrito. Y ese perrito lo dejábamos vivir dentro de la casa. Y a veces se dormía junto a nosotros, ¿no? Entonces luego dejaba que el perrito se durmiera a los pies de mi cama, o sea, encima de la cama, pero a la altura de mis pies. Y un día estaba con pesadillas y pesadillas y no podía dormir. Y de repente siento una presión en el pecho y abro los ojos y el perro estaba parado así en mi pecho, viéndome. Y me asusto y digo, ay, es el perro. Cochino perro, casi me espanta, pero veo sus ojos que me veían tan fijamente y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y entonces dicen que lo aluciné, pero yo estoy seguro que ese perro me habló con una voz de humano. Me dijo, Manuel. Me dio un sustazo, sentí que temblé desde la punta de los pies hasta el último cabello. Y mi reacción, o sea, no lo pensé, mi reacción fue darle un golpe al perro. Lo aventé de un manazo y se fue contra una ventana que estaba de mi lado derecho. Y pegó en la ventana que estaba bien cerrada y cayó al suelo. Y nada más escuchó el ¡au! del perro. Pero el perro se levantó y no se quejó, no chilló. Se volvió a subir a la cama de un brinco. Se fue a su lugar y se acurrucó a dormir como si no hubiera pasado nada. Pero yo ya no dormí en toda la noche. Hay veces que tenemos una sensación cuando dormimos como que te caes. No sé si alguna vez lo han experimentado. Estás durmiendo y de repente sientes que te caes y te espantas. Bueno, eso es normal que nos pase a todos. Pero eso yo lo vivía toda la noche, todas las noches. O sea, no podía dormir. Apenas sentía que me dormía y sentía que me caía. Y sentía que me caía. Y no podía dormir. Me pasaba las noches ahí en vela. Y fue una etapa muy terrible. Ya estaba como zombie al día siguiente cuando tenía que hacer mis ocupaciones. No podía hacer nada porque estaba esa sensación de opresión tan fuerte por andarme metiendo en cosas que no debía. Y el final de esa tabla fue cuando estábamos con un grupo de amigos. Y entonces dice, a ver, pregúntale el número del Melate, ¿no? El sorteo de pronósticos que se llama así Melate. No sé si lo ubican, si lo conocen. Es un sorteo donde eliges 6 números y si salen los 6 números, pues ganas una cantidad de dinero, ¿no? En Estados Unidos creo que le llaman loto. No sé. El chiste es que, pues a ver, le dice uno en broma, ¿no? A ver, danos los números de la lotería. Y entonces dice, y que nos empieza a dar la tabla de los números. Y los fuimos apuntando. Y nos dio 5 números. Y entonces en el sexto número empieza a escribir la tablita, chun, 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 y empieza a decirnos la tabla. El sexto número te va a costar. Y preguntamos, ¿qué va a costar? Y él responde, tu alma. Y nos dio un miedo. Que no, esto ya se está pasando a otro nivel. Porque nosotros estábamos seguros que la tabla se movía sola. Entonces dijimos, no, sabes que ya no. Entonces uno de los compañeros que era más escéptico, pues, y burlón, jovencito como pues éramos, y imprudente como éramos, empezó a maldecir a la tabla, a ofenderla con groserías, al espíritu que estaba ahí. Entonces, pues cuando preguntamos algo a la tabla pum, como que se zafaba de nuestras manos, así se salía. Entonces preguntábamos que qué pasaba y escribió una fecha que era unos días adelante. Y le preguntamos qué significa esa fecha. Y puso el nombre de la persona que estaba insultando la tabla y puso que ese día iba a morir. Y nos dio un terror otra vez. Como que ese día va a morir, ¿no? Ese día no murió aquel joven, pero sí tuvo un accidente muy fuerte. Lo atropellaron. No, ahí es donde dijimos, ¿sabes qué? Ya nos estamos pasando, ya estamos a otro nivel. Yo creo que ya es hora de dejar esto. Entonces otros compañeros que conocíamos pues decían, oye, regálanos tu tabla, ¿no? Sí, toma, quédatela. Ya no la quiero, ¿no? Entonces se quedaron con la tabla, pero desaparecía de ellos. Y o sea, esto algunos no me lo creen, pero la tabla aparecía debajo de la cama de mi amigo y el indicador debajo de mi cama. Y cuando estaba ahí se sentía como si hubiera una hoguera debajo de la cama que quemaba.
y me asomaba que había abajo y encontraba el indicador y decía, ahí nos dio miedo, o sea, ahí tuvimos un terror tremendo. Decíamos, ¿cómo, en qué nos metimos? ¿Cómo nos deshacemos de esto? Y buscábamos, la regalábamos otra vez y volvió a aparecer y eran noches de, si dormíamos eran puras pesadillas o no dormíamos. Era una paranoia tremenda, no tenías paz para nada. Hasta que alguien nos sugirió que teníamos que quemarla. Y pues eso hicimos, ¿no? Trajimos tantita gasolina, la rociamos y el cerillazo. Y frum la llamarada, ¿no? Pero la tabla empezaba a brincar, o sea, cuando se quemaba, brincaba de un lado y del otro, de un lado y del otro, como palomita de maíz, así brincaba. Y se oían el rechinido de la madera, pero se oían como chillidos humanos, o sea, uno se da cuenta, porque si has quemado alguna vez madera en una fogata o lo que sea, sabes cómo suena la madera cuando chilla de que se quema, ¿no? Pero se escuchaban chillidos humanos. Y no, decíamos, no, ya no sabemos qué hacer. Cuando, cuando ya se quemó esa cosa, pues ya por fin nos pudimos deshacer de esa mugre tabla. Pero pues las consecuencias seguían allá a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, dice, les voy a leer lo que dice Efesios 6:11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de seguir con lo demás, les aclaro algo. Cuando uno está desamparado, uno no sabe ni a quién recurrir, no tienes idea, ¿no? De qué hacer, de cómo hacer. En aquellos entonces, porque esto que les platico fue un proceso de años. No crean que fue de unos días, semanas. Fue años que yo viví incrementando esta situación más y más, hasta el grado que incluso mi hermana, que en aquellos entonces estaba pequeñita, en aquellos años mi hermana, que es, la mayoría conoce, ahorita pues mi hermana ya es una mujer casada, ¿no? Pero en aquellos años era una niña pequeñita. Y ella decía en aquellos entonces que tenía un amigo imaginario. Y pues decíamos, pues es lo normal, ¿no? Todos los niños, bueno, muchos niños dicen que tienen amigos imaginarios, pero este amigo imaginario respondía. Este amigo imaginario le decía a Ana, ¿me apagas la luz del cuarto? Y le apagaba la luz. ¿Me prendes la televisión? Y le prendía la luz. Y no tiene nada que ver con los dispositivos inteligentes que tenemos hoy en día, ¿verdad? O sea, era un miedo tremendo. No teníamos paz. Y decía que siempre estaba en su cuarto y hablaba con él. Ya cuando empezamos a ver las manifestaciones sobrenaturales, ahí sí nos espantamos. Un día mi hermana se quedó dormida en mi cama, estaba jugando en mi cama, que no sé para qué caramba se metió a mi recámara, pero se quedó dormida en mi cama. Entonces no la quise despertar, dije, bueno, me voy a dormir yo a su cama de ella. No, sentía una pesadez tremenda, se sentía una opresión tan fuerte que dije, no, aquí está peor que en mi cuarto. Y bueno, fue todo un problema, ¿no? O sea, las situaciones fueron escalando a unos niveles que jamás me imaginé. Cuando no sabes qué hacer, ya solamente te queda voltear para un lado, ¿no? Que es para arriba. Me acuerdo una historia que escuché hace un tiempo de un gusanito que en un jardincito, había un gusanito que iba en un jardín y un día empieza a ver cómo se acerca el humo de un incendio. Entonces siente el humo, siente el calor y empieza a correr para el otro lado. Y empieza a correr del otro lado hasta que empieza a ver que también hay humo y el incendio viene del otro lado. Corre hacia la izquierda hasta que se encuentra el fuego y se regresa y corre hacia la derecha, o sea, hacia los 4 puntos cardinales. Y de todos lados se encontraba fuego. Y el fuego fue extendiéndose, hasta que se sintió rodeado. Y el gusanito entonces se paró así con sus patitas de hasta atrás, con la parte de hasta atrás. Se levantó así para tratar de agarrar aire y voltear hacia arriba para buscar ayuda. Y esta historia, la moraleja es que a veces sentimos que los problemas nos rodean y buscamos una escapatoria, pero lo último que hacemos es mirar hacia arriba, cuando debería ser lo primero, o sea, obviamente simbolizando a buscar la ayuda de Dios. Ningún gusanito murió en la realización de esta parábola, la verdad es una historia ficticia, pero creo que ejemplifica bastante, ¿no? Lo que es pues que no buscamos a Dios hasta que sentimos que el agua nos llega hasta el cuello. Y les vuelvo a repetir, para aquellos entonces yo ya te decía tener una fe, pero no estaba cimentado, no había nacido de nuevo. Y pues toda mi vida se estaba yendo hacia abajo, o sea, en el aspecto económico también, en todos los aspectos me sentía yo totalmente aprisionado y solo. Al final, pues yo entendí que tenía que buscar de Dios. Y a lo que vamos al texto de Efesios 6:10. Hermanos míos, fortaleceos en qué? En Dios.
pero la expresión de el poder de su fuerza lo podríamos traducir como en la capacidad que él tiene. Poder, hablamos de capacidad. Ajá. La palabra poder en griego es la palabra dunamis, que significa capacidad de cambio. Eso es dunamis, por eso le pusieron con esa palabra, le pusieron su nombre a la dinamita, porque la dinamita tiene el poder para cambiar un panorama, un paisaje, ¿no? Puede deteriorar un paisaje en segundos. Por eso le pusieron el nombre de dinamita por la palabra dunamis. ¿Qué es eso? Es la capacidad de cambiar algo. ¿Y en base a qué tiene la capacidad de cambiar algo Dios? En base a su esencia o su naturaleza, que es lo que se refiere el poder, el dunamis, de su fuerza, es decir, de la capacidad de él. Entonces yo me voy a fortalecer en él. Por eso dice la palabra en el versículo 11, que me vista de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo va a estar buscando una oportunidad. Y si yo le estoy poniendo todo en bandeja de plata, yo solito me estoy rindiendo a las opresiones de él. Yo tendría que vestirme de la armadura de Dios, y sería interesante y bueno que si no tienes la enseñanza, también busques la enseñanza completa de la armadura de Dios. Yo ya le he predicado en muchas ocasiones. Porque la armadura de Dios no es que hagas la mímica, porque en muchas iglesias eso hacen. Vamos a hacer la mímica y ponte el casco y ponte la coraza, ¿no? El cinturón. No, eso no. No es hacer mímicas y hacer oraciones de que me cubro con la armadura de Dios. No, no. Vestirse de toda la armadura de Dios es entender los diferentes aspectos de cómo Dios nos cubre, de cómo Dios nos viste, ¿verdad? Con el yelmo, el casco de la salvación, la coraza de ¿qué es? Se me fue ahorita la palabra. De justicia, el escudo de la fe, la espada que es la palabra, el apresto del evangelio que es el calzado, el cinturón que es la verdad. O sea, son formas de que vivimos la palabra de Dios que nos cubren de una manera diferente nuestro andar en esta vida. La armadura de Dios no es solamente, no es un ritual más bien, porque muchos lo han vuelto así, lo han vuelto un ritual, y no debería de ser, porque no es un ritual, es una enseñanza de cómo vivir tu vida, y ahí es donde nos fortalecemos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordemos que las regiones celestes se refiere a nuestro entorno. Va a haber demonios buscando una oportunidad para que tú le abras puerta. Y si tú te descuidas y le abres alguna puerta, él no va a tener misericordia. Si tú haces un símbolo satánico, el diablo no va a decir, pero tú cómo lo interpretas. ¿Para ti es satánico? Para ti no es nada malo. No, Satanás va a decir, esta es una puerta para mí y yo me meto. Aunque tú no le quieras dar ese significado. Porque luego así dicen, es que para mí esto no es malo. Bueno, si para ti no es malo, de todos modos las consecuencias siguen estando ahí. El ejemplo que yo pongo a menudo es, ¿qué pasa si te estacionas en un lugar que tiene un letrero que dice prohibido estacionarse? La famosa E, la letra E, encerrada en un círculo rojo tachado. O la letra P, ¿no? Que de parking. Y el círculo rojo tachado, igual. ¿Qué significa? Significa que no te estaciones. Pero algunos van y lo hacen. Entonces imagínense que llega la grúa, se lleva tu carro y tú le dices, es que yo no lo vi. Y te va a decir, pues si no lo viste no es mi problema, el lugar sigue siendo prohibido, ¿no? O alguien dirá, bueno, yo sí lo vi pero yo no sé leer. Y va a decir, no es mi problema, está advertido que esto está mal. Lo mismo pasa con los demonios. El demonio no te va a preguntar, oye, ¿me estás queriendo llamar o te equivocaste? El diablo no te va a pedir permiso ni te va a pedir consideración. Si él ve que le abriste puerta, pues él va a tomar la oportunidad y ya te amolaste, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con las puertas espirituales. Y estas fechas son fechas en que se abren puertas, porque en todos lados nos ponen cosas demoníacas. Las películas de terror, las celebraciones, las rituales. Los rituales son invocaciones. No hagas nada ritualista, porque tú solito estás abriendo puerta. Y precisamente cuento todo lo que he hablado para que sepan que estoy hablando con la conciencia de lo que es haber padecido, porque luego no saben en lo que se están metiendo y lo toman a la ligera. Dicen, no, no tiene nada de malo, me he visto de monstruo. Sí, honra al diablo, ándale, y después pídele a Dios que te perdone. No seas hipócrita, hermano. O sea, si estás en Dios es de Dios, si no estás de Dios entonces no te hagas al cuento, ¿verdad? Nada, es que yo voy a pedir dulces y eso es muy inocente. Estás haciendo lo mismo que los sacerdotes druidas que iban a amenazar con demonios, literalmente es lo que hacían, amenazar con demonios a las familias
que estaban viviendo con miedo de que les robaran a sus hijos para echarlos a la hoguera. Y tú estás haciendo lo mismo inocentemente porque ahí son dulcecitos. Bueno, estás representando lo mismo, estás abriendo puertas. ¿Por qué haces algo que honra al diablo en lugar de hacer algo que honra a Dios, verdad? Hay que tener mucho cuidado porque esas ideologías se han querido apaciguar o camuflajear. Las cosas satánicas las quieren disfrazar de cristianismo de alguna otra manera. No caigan en eso, ¿verdad? Porque es bien difícil. Yo pude dejar todo ese círculo vicioso de los demonios y todo eso hasta que Dios fue el que me llamó. Yo me puse a clamar a Dios, Dios me llamó, Dios me llevó a una iglesia porque dicen, no, con que yo me pongo a orar. No, Dios te va a llevar a una congregación porque tienes que congregarte, tienes que estar entre tus hermanos que te van a exhortar a buenas obras, porque Dios puso la iglesia con un propósito específico. Que seamos esa mano de Dios para hacer su obra. No nada del llanero solitario de que yo solito en mi casa. No, eso no es lo que Dios dice. Lo primero que Dios vio en este mundo que no era bueno es andar solo. No puedes andar solo. Tienes que congregarte, porque ahí es donde Dios te va a fortalecer, donde Dios te va a hablar y donde pues vas a encontrar un propósito aún mayor, ¿verdad? Dice el texto de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces necesitamos ser liberados de todas esas opresiones, de todas esas esclavitudes que el mismo diablo está poniendo, que a veces nosotros ni siquiera estamos considerando. Y no lo consideramos, ¿por qué? Porque pensamos que no tiene nada de malo. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Pensamos que no tiene nada de malo hacer esto, aquello o lo otro, y terminamos pues empeorando nuestra vida y empeorando la vida de los que nos rodean. No lo tomemos a la ligera. Este mensaje sobre todo quiero que lo escuchen los jóvenes, o sea, es para todos obviamente, pero sobre todo para los jóvenes que se dejan influenciar más. Y les vuelvo a repetir, si yo supiera en lo que me estaba metiendo, no lo hubiera hecho. Definitivamente no me meto en esos problemas, porque pues yo solito me di en la torre, ¿no? Y a nadie le deseo lo que yo viví, el no poder dormir en la noche, a diferencia de hoy, ¿no? Hoy duermo como si no existiera el mañana. Como dice aquel salmo, en paz me acostaré y asimismo roncaré. Ah, no, así no va. Pero yo así duermo, yo duermo tranquilo. Si el mundo se acaba hoy en la noche, a mí no me importa, porque estoy en paz, porque sé quién estoy confiando y porque Él nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. Pero Él fue el que me llamó y yo soy el que decidió acercarse. Dios nos pone ese camino, nos da esa invitación, nos da esa oportunidad y tenemos que ser liberados por Él para no ser libres en nuestra concupiscencia, porque esa libertad es falsa. Ser verdaderamente libres, porque la libertad que Cristo nos da es la capacidad de elegir, es la capacidad de discernir. Así que tú puedes ser libre de todo eso. Obviamente tienes que pues valorar, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo y lo que Dios está dándonos pues a cada uno. Así que yo espero que pues no echen en saco roto esto. Hasta aquí termina esta parte de mi testimonio, porque pues a final de cuentas es el área de lo que quería comentar. Obviamente pues podría decir que tengo muchos testimonios, ¿no? Porque pues Dios me ha permitido vivir muchísimas cosas, pero en estas fechas esto es lo que se está viendo, ¿no? Una influencia tremenda hacia todo lo malo. Nos dicen en los comentarios, todas las personas que se dedicaron a buscar cosas paranormales, incluyendo películas, terminan mal, a menos que se entreguen a Cristo. Y eso es algo muy cierto. Cuando no estamos buscando a Cristo, sino estamos buscando las cosas supuestamente espirituales, terminamos en opresiones. Y opresiones que a veces no podemos vencer. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que considérenlo. Tengan en cuenta lo que se les ha hablado en esta noche. Por lo pronto pues yo me despido. Espero que esta palabra les haya sido de edificación, de bendición. No es común que yo hable de mi vida, porque yo prefiero hablar lo que Dios dice, yo prefiero hablar lo que la Biblia dice, y a veces cuento partes de mi testimonio como una ilustración del tema, pero siempre el propósito es hablar la palabra. Así que no será muy común
que yo esté hablando tanto de mi vida, pero espero que les haya edificado y que puedan acercarse a Dios a través de esto y que no caigan en esas tentaciones, porque precisamente la tentación nos lleva a, pues, a caer, nos lleva a apartarnos de Dios. Y si nos apartamos de Dios, entonces, pues, ¿qué nos queda? Así que, me despido por este día. Por favor, dejen su like en el video, compártanlo si creen que a alguien le puede ser de edificación. Y si Dios nos presta vida, pues nos seguiremos viendo en futuras transmisiones, futuros estudios. Estén al pendiente y pues suscríbanse también a los canales de Facebook y de YouTube para que pues también puedan apoyar esto que se está haciendo, ¿no? Así que por lo pronto pues me despido y pues si Dios nos presta vida, pues ya nos estaremos viendo en el futuro.